Claro, es cierto, hay un espacio para ello, pero lo primero, justamente para poder dar dinero en esta circunstancia tan grave en el país, el tema económico, la recesión mundial, sería justamente poner al máximo valor los proyectos que ya están caminando. Además, los precios, es cierto, están por las nubes, por lo tanto, no es lógico pues que los proyectos no estén produciendo y generando ingresos para el país. Carlos Meléndez, analista político, está con nosotros. Carlos, un placer, maestro, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. Un gusto estar hablando contigo esta noche. Autor del libro Populistas, que dicho sea paso aún no llega a mis manos. Ya llegará. Ya, está en venta en todos los sitios. Ya llegará. ¿Ya está en venta aquí en Perú? Sí, ya está en la venta en todas las librerías. Voy a ir a buscarlo entonces, voy a ir a buscarlo. Carlos, momentum reinstituyente. La salida de esta coyuntura crítica es reformar sin refundar. Refundar en las actuales circunstancias daría al traste con los pilares del crecimiento económico. ¿Quiénes tendrían que refundar? Hablas del Congreso de la República, pero ¿quiénes se tendrían que juntar para finalmente se necesita una serie de votos? ¿Y qué papel debería cumplir la ciudadanía en hacer que ese Congreso pueda finalmente refundar, cambiar, ¿no?, las reglas de juego? A ver, para comenzar tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento destituyente en el Perú. Es decir, está primando el ánimo del que se vayan todos. Y en momentos donde predomina este tipo de bronca con todo el sistema político, no existen las ideas ni la creatividad para construir, sino más bien existe todo lo contrario. Se quieren derrocar lo poco de institucionalidad que tenemos en el país. Un momento destituyente es el peor contexto en el cual se pueden plantear reformas como, por ejemplo, una asamblea constituyente o algo que traten de refundar el país. Lo que tenemos que hacer en el Perú, que considero, es que ir creando las condiciones para un momento reinstituyente, ¿ok? Es decir, tratar de, dentro de lo que creemos en las políticas de mercado, lo que creemos en este tipo de pilares de la economía que han sido exitosas con respecto al crecimiento económico de los últimos 20 años, en justamente modificar y reformar aquellos aspectos que han estado debilitando, o sea, que se han quebrado y que no han permitido que la economía de mercado funcione en términos de redistribución. Y ahí yo pongo sobre todo la idea de la descentralización como el pilar que nos puede permitir justamente reformar sin refundar. ¿Cómo así? En términos más prácticos, este Congreso, por ejemplo, porque además tú dices que esto tendría que ser en paralelo, digamos, no atado a lo que pueda ser el futuro del presidente Castillo. Entonces, ¿tendrían que ser quiénes? Las fuerzas políticas del Congreso, si es que se les puede llamar tal cosa, ¿quiénes serían los llamados justamente a esta refundación, Carlos? Mira, a esta reforma, ¿no? A esta reforma. Claro, no, los que tienen que ser los actores que han elegido la ciudadanía hace menos de un año. O sea, hemos elegido tanto a un presidente como una representación parlamentaria que está en crisis de legitimidad, sin duda, pero existen voces sensatas, existen fuerzas políticas que están haciendo la lucha en el día a día en el Congreso. Se han puesto algunos candados a algunos tipos de reformas que han querido hacerse desde uno u otro lado político y jugar en pared desde el Congreso con los gobiernos regionales, con los GORE. O sea, hay que trabajar desde la institucionalidad que tenemos, porque crear por ahora mesas de diálogo que lo elabora la iglesia o que otros actores de la sociedad civil con muy buena voluntad, no estoy diciendo que eso no hay que hacer. El problema es que no tienen la legitimidad de las urnas y tenemos que comenzar trabajando a partir de los que tienen legitimidad de las urnas, que son el Congreso de la República y los gobiernos regionales. Creo que son los pilares para poder reinstitucionalizar y hacer un shock institucional en el Perú hoy en día. Y si hablamos justamente de la legitimidad que da las urnas, ¿crees tú que aún hay un espacio para que Pedro Castillo pueda ser parte de esas reformas sin este ánimo refundacional, sino justamente reformar? Es decir, mucha gente habla de esto y de lo otro, pero lo que queda claro es que, digamos, el mayor problema de este gobierno es que obviamente no ha refundado absolutamente nada, no está en la intención de reformar nada, pero ya ni siquiera hace lo que gobiernos anteriores por lo menos hacían relativamente bien. Hablo, por ejemplo, no sé, de un tema como de pasaportes, de brevetes, cosas que más o menos funcionaban. Ahora ni siquiera eso está funcionando en este gobierno, que se ha vuelto un cuoteo tremendo. Entonces,
¿Hay la posibilidad todavía de que Castillo sea parte de eso? De una visión más realista y honesta, ¿no? No un poco como la que cuestionaba al inicio del cardenal Barreto. Sí, lo que sucede es que, a ver, este gobierno tiene que darse cuenta que por ahora abandonar al menos esa pretensión de asamblea constituyente y sí de ánimo refundacional que ellos mismos tenían. El mismo presidente reconoce la dificultad de gobernar y los problemas le saltan a la vista. Y además, hacer una reforma constituyente en este momento en el tiempo. Imagínate una asamblea que va a formar una nueva constitución con dirigentes, representantes de los gremios y de transportistas informales o de mineros ilegales. Sí, sí. O sea, imagínate la representación constituyente que puede salir de este momento. O sea, el presidente tiene que darse cuenta que ese mismo tipo de contexto no le conviene. Sin embargo, el presidente todavía tiene algún tipo de apoyo social en algunas zonas del país. Y tiene que darse cuenta que tiene que colaborar con este contexto reinstituyente. Es decir, y este contexto reinstituyente al que hay que conducir tiene que ser independiente de que si cae o no cae Pedro Castillo, como algunos sectores de la opinión pública dicen, ¿no? Es decir, no podemos estar pendiente de algo que no sabemos si por azar o por el mismo peso de las circunstancias va a terminar sucediendo. Estamos en una coyuntura crítica en el Perú, estamos en un momento difícil porque, como tú lo has dicho, este gobierno ha sumado a una crisis de estatalidad que ya se venía desde hace unos años. Esto no es nuevo, pero que el amateurismo y la ineptitud de gran parte de esta gestión ha hecho que el Estado se esté quebrando, como lo estamos viendo todos los días. Entonces el presidente, con todavía la legitimidad que aún mantiene, debería contribuir a este contexto, a conducir por un contexto reinstituyente. ¿Cómo podría contribuir de manera más directa? O sea, pienso, por ejemplo, en este tema, ¿no?, de el señor Barreto, finalmente convocar al Acuerdo Nacional, pero lo que yo no entiendo es por qué primero tienen que ir a conversarlo con uno, luego finalmente anunciarlo, no quien tiene la posibilidad. En el periodismo tú conoces la frase, don't tell it, show it. O sea, no me lo digas y muéstralo. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué el señor Barreto se presta para ser vocero oficioso del presidente cuando lo que tiene el presidente es la posibilidad de poner sus actos en donde se supone pone sus palabras. ¿Qué tendría que hacer el presidente Castillo para colaborar en eso, Carlos? Puede ser un puente entre el Congreso de la República y los gobiernos regionales. Sería fantástico. O sea, ejecutivo articulando al poder legislativo con el poder de los gobiernos regionales en una mesa de diálogo donde estén las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo y que tienen un mandato que cumplir. Y la sociedad civil, si quiere plegarse, se pliega como un elemento que va a acompañar. Pero yo creo que hay que ser más realistas y dejar de pensar en comisiones de alto nivel, en grandes personalidades, en grandes notables que van a venir a salvar el país. Oye, yo sé que a veces exageramos muchos analistas haciendo comparaciones con el fútbol, pero hay que jugar con los jugadores que tenemos en este momento. No hay que esperar que aparezcan de la nada nuevas figuras que nos van a enseñar los artes del balompié. Juguemos con los actores que tenemos. Y esos son los actores que están en los gobiernos regionales, en el Congreso, y lo que falta ahí es la voluntad del Ejecutivo. A eso se le puede plegar una buena tribuna que son los actores de la sociedad civil. Pero entonces tú también planteas que el Congreso, por lo menos la oposición, debería olvidarse de la vacancia como un fin en sí mismo, sino finalmente trabajar, hacer estas reformas y obviamente si es que se da la vacancia, adelanto de elecciones, que sea como consecuencia de algo que ellos están haciendo y no como un fin que parece, la verdad, el tema de la zanahoria y el burro, que se la ponen adelante y cree que la va a alcanzar y cree que la va a alcanzar y parece que nunca la va a alcanzar. Mira, en un sector de la oposición más dura predomina cierto terraplanismo, ¿no? Porque creen que el presidente representa una suerte de comunismo muy poderoso, con contactos en el extranjero y que todo es parte de un plan que ellos están luchando contra el comunismo internacional. Y vamos, la realidad que demuestra que los problemas de este presidente es más por un populismo amateur que por un gran comunismo con vínculos y que solamente responden a teorías de la conspiración. Yo creo que efectivamente la oposición tiene que ponerse en otro chip.
no solamente en poner todas las energías puestas en cómo confronta políticamente, sino más bien pensar justamente en cómo en este contexto tan caótico y tan crítico podemos hacer algo por el país. Bueno, Lo que pasa es que... De hecho, ya Ajá, lo hizo, perdón, dime. Carlos, ¿no? Porque como tú decías, ha logrado ciertos cambios en la Constitución respecto a alguna cosa. Parece que cuando deja de lado el tema de la vacancia como una obsesión y finalmente se dedica a hacer las cosas que podrían ser reformas, que tú llamas bien en tu columna, pues las cosas le salen bien. Sí, sí, y porque justamente creo que lamentablemente en el país ha estado predominando esta visión maniquea, dicotómica, binaria, donde por un lado todos los fujimoristas o todos los que están en la derecha son pues malévolos, tienen un ADN, como dicen, autoritario, y por otro lado todos los izquierdistas son rojos y son pro-terrucos, ¿no? O sea, esa visión maniquea, binaria, de blanco y negro, que se ha impuesto en el Perú, ha estado polarizando el país, está polarizando el país de los últimos años, tiene que dejarse a un lado. Tenemos que dejar de pensar la democracia como la dictadura de la mayoría, como la dictadura del 50+1, sino pensar la democracia no como el gobierno de la mayoría, sino como el gobierno de todos. Correcto. Y en ese sentido es que los actores políticos tienen que dejar de confrontar y ponerse a encontrar algunos puntos de acuerdo. Pero con la honestidad intelectual, ¿no? Que yo siempre reclamo, porque hay algunos que te hablan de esta unión, pero finalmente su interés es otro. Una última, Carlos, porque tú insistes, y yo me acuerdo leer columnas anteriores que tú digas, claro, finalmente con lo que la oposición debería alegrarse y de alguna manera sentirse satisfecha es que se deje de lado este tema de la Asamblea Constituyente. ¿Tú no crees que todavía se ha dejado de lado? Comunistas, Jaime Altaus, el mismo Jorge Morales, decían que ese tema ya había sido dejado de lado. ¿A ti no te queda muy claro eso? Es una amenaza que está ahí, y lo digo como amenaza, lo digo como riesgo, lo digo como peligro. O sea, yo vivo en Chile, yo escribo desde Chile, desde donde enseño, y lo que estamos viendo en este país ahora es justamente un proceso constituyente que ha sido una decepción, que está siendo una decepción por muchos, porque justamente no es pues la gran constitución socialdemócrata que iba a provenir de un estallido social. Señores, del caos, que fue lo que vivió Chile hace unos años y es lo que está viviendo en el Perú ahora, no nace una constitución ejemplar, no nace una constitución socialdemócrata, porque no hay acuerdos políticos. Entonces, en el momento que estamos viviendo en el Perú, lamentablemente, cualquier tipo de iniciativa constituyente va a ser revanchismo puro. No va a ser ni socialdemocracia, va a ser revanchismo. Y eso creo que es algo que tenemos que evitar en el país. O sea, el momento destituyente no es nada parecido a la etapa previa a un momento constituyente. Tú más bien crees que son antagónicos, es decir, no se les ocurra plantear un momento constituyente luego del momento destituyente. Es decir, la respuesta al que se vayan todos no puede ser crear una nueva constitución con la cual todos vamos a estar felices. Eso es un mito, una falacia. Esa es una falacia que además lo estamos viviendo lo estamos viendo pasar ahora en el país vecino. O sea, aquí, por ejemplo, se ha desmontado el Senado, que es una institución de 200 años, y se están creando sistemas jurídicos alternativos que pueden tener muchas implicancias en temas de seguridades económicas. O sea, se está haciendo una constitución con el estómago y no con el cerebro. Pensemos, imaginemos con estos actores políticos y con esta polarización que vivimos, ¿cómo saldría una nueva asamblea constituyente en el Perú, una nueva constitución? O sea, a la misma izquierda, que yo no solamente le hablo a la derecha, le hablo también a la izquierda en el Perú. Señores, ustedes quieren un proyecto socialista y más bien va a salir un asambleísmo achorado, que es lo que va a terminar estas mafias y estos poderes ilegales informales. Recordemos que el Perú es una sociedad dominada por la informalidad. Lo que vamos a tener es la representación política de esa informalidad. Va a ser una asamblea populista, no una asamblea refundacional. Clarísimo. Solamente una última. ¿Crees que finalmente con todas estas locuras, con toda esta manera de, digamos, no, de legislar con el estómago, crees que el referéndum de salida, digamos, va a salir positivo a la nueva constitución o ahí se cae todo? En Chile yo creo que vamos a ver un factor adicional, que es el impacto de la crisis internacional, un impacto de la crisis económica. ¿Y eso va a jugar en contra a la nueva constitución en Chile? Yo creo que dependiendo del timing puede jugar en contra.
Aquí, lamentablemente, para el nuevo gobierno, en 5 semanas su popularidad ha caído. Yo pensaba que iba a tener una luna de miel más larga, lo digo con toda franqueza. La última encuesta muestra que el 51% de chilenos desaprueba el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que este malestar que se instala en la vida cotidiana, la vida en Santiago se está volviendo una vida bastante con mucha agresividad en la convivencia cotidiana. Las protestas se mantienen todavía los fines de semana, sobre todo los días viernes en el centro de la ciudad. Yo creo que y a esto se le suma la crisis económica. El panorama no se ha solucionado ni con la elección de un nuevo presidente, ni con una convención constituyente como la que tiene Chile en estos momentos, ¿no? Carlos Meléndez, un placer como siempre. Gracias, maestro. Igualmente, Cristian. Muchas gracias. Hasta la próxima.